Buenas noches, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta charla virtual. Parece ser una fecha oportuna y un tema oportuno, pero sin embargo, las cosas que voy a contarles hoy, lo que voy a compartir, son temas que pueden dar para hablar todo el año. En realidad, esos son los días en que uno trata de acercarse, ¿no? A la parte misteriosa de la historia de la ciudad, pero yo les adelanto de que esos temas son para todo el año. Como siempre, trato de hacer esta presentación, está muy nutrida de imágenes, muchas fotografías de mi colección particular, de espacios que he podido visitar y que comparto con ustedes hoy. No es una charla estrictamente paranormal, porque no es mi especialidad, pero sí voy a contarles varias cosas, quizás inexplicables, misteriosas si quieren, y siempre dentro de un marco histórico, por supuesto, ¿no? Intentaremos mantenernos en el marco histórico, pero de todos modos creo yo que son temas interesantes y que a fin de cuentas se suman a las curiosidades y a los secretos de una ciudad tan antigua como la nuestra, como Lima, ¿no? Quiero saludar a varios conocidos, casi, bueno, varios los conozco, los que están ahí en esta sala. Gracias por sus saludos, por sus mensajes. Vamos a iniciar. Les cuento que esta presentación la he dividido en partes, ya en unas partes, y voy a contarles un poco de qué va todo esto, para que ustedes decidan, pues, si quieren quedarse o dicen, no, no quiero saber nada de eso, mejor me voy. Así que les voy a contar qué cosa es lo que viene. Como les comentaba, esta presentación la he dividido en cuatro partes. Y la primera parte que voy a presentarles, así de frente ya el tema, la yugular, va a ser sobre casas encantadas, ¿no? El título que le he puesto ahí son Casas Encantadas. Vamos a hablar de un par de casas, de un par de lugares de Lima. Luego hay una segunda parte que se llama Piratas y Terremotos. Luego viene otra parte llamada Misterios Citadinos. Ahí creo que hay bastante cosas que ver, curiosidades tal vez. Y la parte final se llama Fraudes Fantasmales. Que espero no chocar con nadie también ahí, con esa parte de ahí que voy a compartir. Porque a fin de cuentas, pues también las interpretaciones y las creencias, sobre todo en los temas paranormales, a fin de cuentas, se enmarcan dentro de la conclusión que pueda sacar cada uno respecto a las historias y a los temas que vamos a compartir. Entonces, en esta primera parte, como les dije, vamos a ir de frente a la yugular del tema y vamos a hablar de un par de casas, pero por supuesto estoy atento al chat. Ahí están que saludan a todos, preguntan por el otro Choi. No, Choi tiene otro evento seguramente hoy día, Nancy. Pero pueden escribirme, ¿ah? Pueden escribirme, preguntarme más cosas de repente de lo que estoy hablando en la presentación, o si ustedes consideran que de repente podemos hablar de algo más, con todo el gusto del mundo. Entonces, para empezar, por supuesto, lo que yo voy a hablar esta noche tiene mucho también de mi cosecha, ¿no? De mi experiencia en estos lugares, ¿no? Yo no voy a contarles lo que me han dicho o lo que quizá ustedes ya saben, está publicado pues en red. Trataré de darles carnecita, como se dice, ¿no? Y sobre todo en lugares a los cuales yo he estado vinculado de alguna u otra manera. Y creo que los que me conocen hace mucho tiempo saben de que yo durante varios años me he dedicado a hacer actividades en este lugar, ¿no? Que este lugar ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Es la Quinta Jeren. La Quinta Jeren en la actualidad ha pasado de propietario, ya no es de la familia Pardo, en la que se mantuvo durante varias décadas. A hoy, hace ya unas 2 semanas, le pertenece a la Municipalidad de Lima. Entonces, ya las visitas a la quinta se han suspendido, ¿no? Se han suspendido. Ahora el nuevo propietario, que es la municipalidad, seguramente va a empezar a organizar sus actividades culturales, visitas, y bueno, pues como parte de la ciudadanía estaremos atentos a ello. Pero en los casi 15 años que yo he estado vinculado a este lugar, en la cual he hecho muchas actividades de día, al atardecer también, ¿no? Como estas fotos, y por supuesto cuando cae la noche, ¿no? Siempre han ocurrido cosas inexplicables, ¿no? Vamos a empezar por lo más suave, ¿ya? Inexplicables en ese lugar. Y es que hay que saber que la Quinta Jeren es un espacio que tiene 130 años. La arquitectura del lugar tiene 130 años, pero su historia como espacio es mucho más antigua. Fue en la época virreinal una antigua huerta que le perteneció a unas monjas, nada menos que las monjas mercedarias, ¿no? Las monjas mercedarias. Ahora, por supuesto, hay también historias que yo particularmente no las he, digamos, comprobado, ¿ah? Pero que dicen que fueron terrenos de
Catalina Huanca, ¿no? No me consta eso, probablemente, quién sabe, pues lo que hicieron Junín era un camino prehispánico, ¿no? Era un Capac Ñan, y se sabe que a la vera del Capac Ñan habían edificaciones, huacas. Hace unos días, conversando con uno de los encargados ahora, ¿no? Del lugar, surgió el tema, ¿no? Y parece que van a hacer excavación arqueológica en la quinta, tal vez esperando encontrar evidencia de edificios prehispánicos en el lugar. Y no sería tal vez raro, ¿no? Como comento, estando a la vera de un camino prehispánico, que aquí también haya algunos construcciones o muros, qué sé yo, ¿no? Así como el que han encontrado en la Plaza Italia, ¿no? Hace poco, excavando en la Plaza Italia, encontraron un entierro de hace 2000 años, ¿no? Todavía la noticia no se ha hecho pública, pero ahí está. Así que esta zona es una zona llena de este tipo de evidencia arqueológica y también, por ende, pues las historias que se van suscitando, ¿no? Al lado de ellas. La Quinta Jerez, entonces, tiene un espíritu, tiene un aura de día y otra aura de noche, ¿no? Mucha gente que me pedía los recorridos nocturnos, quizás lo hacían esperanzados, pues, en alguna experiencia paranormal, ¿no? Yo debo contarles particularmente en este momento que sentía un poco la desazón en muchos de ellos, ¿no? Porque unos van a de noche pensando que va a ocurrir algo, ¿no? Y bueno, los fantasmas no estaban contratados, así que se presentaban a veces y a veces no. Y bueno, quedaba solo la experiencia de recorrer un espacio enorme como es la quinta y con las historias que tenía, ¿no? Esa foto que justamente como comenta ahí Jorge Cosi, está tomada de la parte posterior de la gran huerta de acceso, es tal vez la zona más antigua de la quinta, porque la quinta se compone de tres zonas claramente notorias, ¿no? La parte principal, que es la plazuela y las casas alrededor, la típica foto de la quinta, son casas construidas en 1900. La parte interior, que es esta donde estamos ahora, y por acá creo que hay más fotos de la parte interior, es lo más antiguo, es de 1888 y 1890. Y luego hay una tercera parte llamada La Villa, que es ya de 1945. Entonces, estas zonas están completamente desocupadas, no vive aquí nadie hace más de 25 años y además que es un espacio enorme, son 36.000 metros cuadrados, ¿no? Que ha comprado la municipalidad y que era el área completa de la quinta. Entonces, en la noche, en un lugar donde no hay luz, donde suele ya haber esta predisposición, ¿no? A que ocurran cosas, pues sí, ocurrieron en más de una ocasión cosas inexplicables, ¿no? Empezando quizás por lo que podría tener una explicación, que son estas manchas que ven en las fotos, ¿no? Como partículas de polvo que pasan volando y que uno toma su fotografía y apuradamente aparecen estas cosas, ¿no? Y unos que lo explican dándole pues el nombre de orbe, ¿no? Espíritu. Pero a veces ocurría esto, ¿no? Estas rayas o estas luces que pasaban volando y se atravesaban en la fotografía. Automáticamente, que ya está inmerso en el tema paranormal, en el tema de los espíritus, como dice Nancy, ¿no? Asume que son espíritus, almas que atraviesan y todavía se vinculan a espacios antiguos como estos. Lo cierto es que en las visitas que yo he hecho a la quinta, en durante casi 15 años, he tenido grupos de todo tipo, como ustedes se imaginarán, grupos interesados en la fotografía, en la arquitectura, en la música criolla también, que he hecho eventos justamente por estas fechas varios en el pasado, pero también estaban los que querían sentir la experiencia paranormal y básicamente eran los que llevaban máquinas, ¿no? Llevaban aparatos, llevaban máquinas, llevaban estos llamados Spirit Box, otros iban pues ya acompañados con refuerzos, personas que eran justamente, tenían el don, decían, ¿no? De poder comunicarse con los espíritus, los mediums, y también los sensitivos, ¿no? Que suelen haber en ese tipo de actividades. Y yo le voy a contar que en más de una ocasión, sobre todo en las fotos que he tomado aquí, ¿no? Se escuchaban ruidos, ¿no? Se parece que solían un poco mover los espíritus y ellos se manifestaban. Y la Quinta Jeren, por ese motivo, tiene esa historia, ¿no? Hace 2, 3 días he estado en la Quinta Jeren, me han entrevistado para un reportaje que debe salir este domingo en Canal 2 y conversando con los que ahora están en la Quinta, ya están empezando pues ahí a narrar sus experiencias, ¿no? Una de las cosas recurrentes de la quinta eran los sonidos. En más de una ocasión hemos escuchado, hemos experimentado sonidos de vidrios que vibraban
Muy claro, como yo siempre decía a la gente, a los que iban conmigo, un vidrio puede vibrar por el viento, ¿no? Pero a veces no hay viento, o a veces la vibración parecen golpes, ¿no? Como que con la palma de la mano alguien estuviera golpeando el vidrio desde afuera. Y como ustedes verán, no, nadie puede subir esa altura de la ventana, ¿no? Y ingresar, y perdón, y tocar, ¿no? Así que son esas cosas que pasaban. Aquí pregunta, aquí comenta Miluska, podrían ser orbes, son redondas, aunque unos creen que esas especies de nubes son espíritus. Sí, fíjate que en una ocasión había una neblina en una de las casas. Y como justamente fuimos con personas que se dedicaban a esto de la investigación paranormal, automáticamente dijeron que esa zona era pesada, que habían, y ahí aprendí también yo que hay pues dos tipos, ¿no? De espíritus. Hay los espíritus, los que han muerto, ¿no? Y también hay espíritus que decían ellos de bajo astral, ¿no? Que eran otros entes mucho más poderosos, que se encargaban, se alimentaban de la energía de otros espíritus que estaban ahí. O sea, es todo un mundo de realidad, y es todo un mundo que, por supuesto, para los que creen el tema, tiene toda una base no solamente sensorial, sino hasta tecnológica, porque también hay los que llevan aparatos, ¿no? Ahí conozco amigos que no son, quizás no tienen este don de ser videntes o sensitivos, pero van bien preparados con aparatos que se encienden ante energías o ante cargas magnéticas. Así que la quinta en ese aspecto, es uno de esos lugares, ¿no? Y ya seguramente poco a poco nos vamos a ir enterando ahora con los nuevos inquilinos qué cosas novedosas nos contarán. Lo que sí no es cierto de la quinta son, y esta charla va a tener también un poco de ello, ¿no? Son los mitos urbanos o las leyendas populares que creo que vamos a encontrarle un hilo conductor, ¿no? Son la misma historia en muchos países. Es como, por ejemplo, la historia esta de la mujer que se sube al auto, ¿no? Y al taxista y baja cerca de un cementerio. Esa historia está en todos los países, ¿no? O por ejemplo, una historia mucho más antigua, la de los fantasmas o los monjes que salen en procesión a la medianoche, ¿no? Y acá tenemos en Lima una historia que cuenta el tradicionista Ricardo Palma, los agustinos. También es historia en todos los países. O una que es mucho más común, ¿no? El fraile sin cabeza, ¿no? El fraile decapitado que busca su cabeza y que acá dicen que ocurrió por la zona del San Francisco, también está en todos los países. Entonces hay historias que están en todas partes y que aquí también en la quinta se han asentado, como por ejemplo la historia esta del jinete sin cabeza, dicen, ¿no? Se escucha un caballo a la medianoche por los senderos de la quinta y nadie salía a mirar porque que podían quedar pues asustados, ¿no? Al ver al jinete sin cabeza. Historia que bueno, al menos en los 15 años que he estado ahí y conversando con gente antigua no lo hemos comprobado, por lo menos, ¿no? Y bueno, y eso. Pero sin embargo, sí hay otras cosas que vamos a ver más adelante que se vinculan con la quinta y que sí están dentro de estos terrores o misterios que tiene el lugar. Aquí pregunta Carol qué había antes de la quinta. Bueno, sí, lo mencioné al principio, estuvo allí la antigua huerta de los remedios, ¿no? Que fue una huerta que le perteneció a las monjas mercedarias, ¿no? La Virgen, dedicada a la Virgen de los Remedios. Fue una huerta. Había una calle inclusive que partía de la Quinta en dos en el pasado, que en antiguos planos aparece como la calle de los Remedios, por ejemplo, ¿no? Estas fotografías son interesantes porque pertenecen a una de las casas quizás más, digamos, llamativas en este ámbito, en este tema, sobre todo por las historias que están asociadas. Ven esa mampara con puerta de colores, ¿no? Que está a la derecha. Esa mampara con puerta de colores da acceso a un ambiente donde se suicidó un japonés en 1928. El señor Seguma Kitsutani decidió quitarse la vida en ese lugar, apelando al viejo ritual japonés del seppuku, ¿no? El seppuku. Él no completó el ritual, puesto que en realidad nunca se hizo el harakiri, pero sí se degolló, ¿no? Y este paso de la degollación era también parte de este ritual, ¿no? Aunque no tenía que hacerlo el mismo suicida, lo hacía otra persona. Pero básicamente, aparte de ello, hizo los demás ritos correspondientes y en esa habitación se mató. O sea que uno de los ganchos, si quiere, para que iba a la quinta era que todavía podían ir y entrar al lugar donde se mató el japonés, ¿no? Este japonés se quitó la vida, para resumir la historia, ya que solo de esa manera podía apelar a un seguro de desgravamen que le permitió al final tener liquidez y poder pagar la deuda que tenía. Ningún banco prestaba plata en aquella época y era justamente porque, porque había una recesión mundial, había una persona mundial, ¿no?
A ver, acá me comentan, la otra persona se llamaba Kaiska Kunin. Kaiska Kunin. Ah, ya, debe ser la persona que acompañaba seguramente al que se iba a quitar la vida, ¿no? Gracias, Alessandro, que acá me ha comentado esto. Y bueno, como les decía, ese espacio existe, esta se encuentra ahí, creo que tengo una foto más. Y luego también este otro detalle que ustedes ven aquí acostado, es una consola muy bonita, por cierto, que estuvo recubierta con pan de oro. Los detalles siempre me gustaron, me llamaron la atención, y esos ojos bien trabajados, ¿no? De esa escultura que aparece ahí a uno de los lados, siempre fue muy llamativa, por cierto. Esta es una vista de la misma casa. Por cierto, la casa donde se quitó la vida Seguma Kizutani, en la Quinta Jeren, es una casa con muchísima más historia, por cierto. Ah, por cierto, tu pregunta, Nancy, toda la propiedad le pertenecía a la familia Pardo, exactamente. Todos los personajes que estoy mencionando ahorita eran inquilinos, así de que eran, a fin de cuentas, ¿no? Kizutani era inquilino y todos ellos eran inquilinos, pero lo que comentaba era de que eran la propiedad de los Pardos, efectivamente, ¿no? Esta casa que estamos viendo, esta casa, es la casa más antigua de la Quinta, ¿no? Es la casa donde se mató el japonés, pero previo a ello fue la casa de Oscar Heren, y luego fue la legación de Estados Unidos. La casa de Oscar Heren fue entre 1889 y 1900. Entre 1900 y 1924 fue la legación de Estados Unidos. Y luego fue la residencia de Seguma Kitsutani, como acabo de comentarles. En la otra fotografía, en la que está ese ataúd, por cierto, un ataúd que estaba ahí un buen tiempo, pero que era utilería, por si acaso, ¿no? Que hay un muerto, ¿no? Era utilería. Esa es la habitación donde se bañó japonés. Es la misma habitación a la que se accede al cruzar esta puerta o esta mampara con vidrio de colores. Les cuento algo más. Hace como 4 meses hubo una ceremonia. Descendientes de Seguma Kitsutani vinieron al Perú. Algunos viven en Lima, pero hubo otros más que estaban en Estados Unidos, en Japón, y ellos son los que al final se juntan aquí y hicieron una ceremonia en ese lugar, ¿no? Fue una cosa muy sentida dentro de su religión sintoísta. Hicieron una especie de ofrenda buscando la paz con los antepasados, ¿no? Y ahí me pude enterar que según Mekisutani está enterrado en el Perú. No está enterrado en el cementerio Pedro Maestro, sino está enterrado en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Un dato que me brindó la misma familia. Dato curioso es aquí, Ingrid, ¿no? Un periodista que vio una similitud entre la escena del suicidio y la bandera japonesa, alfombra blanca y la mancha roja de la sangre. Efectivamente, ¿no? La crónica y la descripción del espacio está publicado en El Comercio, la crónica del Comercio, me parece que al día siguiente o a los 2 días de lo que había ocurrido. Más fotos de este espacio, este lugar. Esta es una salida bastante sinuosa, oscura, ¿no? Bajo un árbol de moras se puede llegar hasta este corredor y a la calle Girón Junín. Y esta otra fotografía de una mansarda que se encuentra aquí en la foto de la derecha corresponde a la última casa que está ubicada al fondo de la quinta, al fondo de la quinta. En una ocasión estuvimos con las personas al segundo nivel, porque es una terraza muy bonita, debe haber sido la vista ahí espectacular en su momento, y en una ocasión entramos a ese cuartito, ya entramos, es pequeño, así que entramos como 7, 8, y en una ocasión que yo estaba un poco explicando, ¿no? El uso de ese espacio y todo ello, sentí una mano, ¿no? Una mano pequeña que me agarraba el tobillo en ese lugar. Y esa solamente ha sido una de las muchas historias parecidas que he contado, que he pasado en este lugar. Así que por eso la puse en el primer lugar, al inicio de esta charla, ¿no? Entrando en el tema de casas encantadas. Esta es la casa número 3, efectivamente, Alessandro, y hay 6 casas, son 6 casas, todas están numeradas y son fácilmente reconocibles, ¿no? La número 1 es una casa que parece un castillo, que está ubicada entrando en la plaza principal. La número 2 es una que está al costado, antes de acceder a la parte de la huerta interior. La 3 es la de Kisutano. La casa 4 es la del costado, que fue la delegación de Japón, ya está en ruinas. La casa 5 es la del fondo, donde está este torreón. Y la casa 6 es la casa de la familia Pardo, donde estaba el cóndor y habían ahí unos muebles en la casa 6, ¿no? Son las 6 casas de la quinta. La quinta es un lugar tan antiguo y con tantos misterios que ha dado pie pues, a muchas historias y ha sido inspiración, además de artistas. Por ejemplo, el famoso cuadro, ¿no? Pintado 2 días antes que muera, nada menos que
Humareda, Víctor Humareda. En la quinta había muchos artistas, pintores. Humareda en un momento se volvió maestro de ellos y pasaba mucho tiempo en la quinta. Hay varias pinturas de Víctor Humareda en la quinta Jeren. Y una de ellas es esta, la quinta Jeren de noche, con esos faroles a gas que todavía existen, un poco difuminadas, ahí, ¿no? Las casas, y luego la zona del jardín principal. Yo siempre me preguntaba, que yo sé que este es el estilo de Humareda, ¿no? Inconfundible. Pero esas imágenes media borrosas, ¿no? Medio así etéreas, quizás habrá sido un deseo también de mostrar que ese lugar era la casa de las almas. ¿Quién podría saberlo, no? En las casas de la quinta abandonadas había muchas cosas, habían ropa sucia, vieja, muebles viejos, pero una cosa recurrente eran muñecas. Muñecas como estas estaban tiradas en varias casas. Me dio una vez le tomé foto a dos. Y recuerdo mucho una ocasión que hice un paseo virtual en la quinta, y al entrar a una casa, y estaba en vivo mi transmisión, ¿ah? Y al entrar a una casa, y justo enfocar una muñeca se me fue la señal de internet. Y tuve que cortar la transmisión en vivo. Ese video está por ahí. Así que búsquenlo cuando gusten en la página de Facebook de la Quinta Gene. Son los misterios de la Quinta, un lugar misterioso de noche, pero también de día, ¿no? Otro espacio que también yo lo he enmarcado dentro de esto de casas encantadas, en este caso son casas enormes, es este espacio de acá. ¿Lo reconocen? ¿Saben cuál es? ¿Lo han visto? A ver, espero sus comentarios y me lo tomo un poquito de agua. A ver, nadie lo reconoce. Los ayudo. No está ubicado en el centro de Lima. Así es, Juan. Está ubicado en Caraballo. Este es Caraballo y es la casa 100 del Fortín. Así es Juan Avendaño. La casa 100 es así de Jacqueline, el Fortín. Y ahí está justo el nombre. Ahí aparece. Casa Hacienda El Fortín. Está ubicado en Caraballo, aunque para llegar hay que ir por Puente Piedra, es bien curioso, ¿no? Ya que para acceder a este lugar hay que ir por la avenida, por la Panamericana Norte, hasta casi este bypass, este óvalo de Puente Piedra, por ahí creo que hay un Plaza Vea, ¿no? Y de ahí se entra a la derecha y se agarra una avenida que lleva a la zona más antigua de Caraballo. Ustedes saben que Caraballo fue en el pasado uno de los distritos más grandes de Lima. Buena parte de lo que es Ancón, Comas, bueno, y obviamente también Tahuantinsuyo, hasta el Rímac, ¿ah? Porque colindaba con el Rímac, era Caraballo. Entonces Caraballo llegaba casi hasta colindaba con el Callao por un lado, por otro lado con Ancón. Pero bueno, entonces, la parte antigua de Caraballo está en la zona en la que se puede llegar justamente por la Panamericana Norte, en la ruta que se acaba de comentar. Así es Saskia, ¿no? Acá dice Saskia, el Fortín tiene muchísimas historias de fantasmas, ¿no? Entonces, para acceder a ese lugar se llega por ahí, y lo curioso es que el Fortín parece abandonado, oscuro, ¿no? Pero está rodeado de una organización muy bonita, por cierto, ¿ah? Muy bonita, muy ordenada, muy limpia, y claro, obviamente han sido antiguamente chacras. Este espacio, esta casa siena tiene mucha historia, aunque la edificación o la arquitectura es del siglo XIX. Estamos pues ante la evidencia o la presencia de un espacio que tiene muchísima más historia, ¿no? La leyenda dice, Carmen, ¿ah? La leyenda urbana dice que ahí pernoctó San Martín. No está probado. Realmente yo no he comprobado eso. Les cuento algo a los que deseen saber este tema. En 1971 se publicó una colección, la colección documental del sesquicentenario de la independencia del Perú. Son como 70 tomos. Y ahí hay documentos, cartas, hay oficios y todo lo que ustedes pueden imaginarse relacionado a la independencia. Y en ninguna parte dice que San Martín pernoctó en esta casa, así como Juan lo mencionó, ¿no? Pero, como suele ocurrir, la leyenda urbana, de tanto repetirse, al final queda pues aceptada como tal. Y yo he escuchado, ¿no? Que con mucha convicción, mucha gente dice, sí, aquí San Martín pernoctó. Por eso es que es un fortín militar, porque era un fortín militar. Nada que ver, ¿no? La apariencia que tiene hoy esta casa, inclusive los alrededores que parecen un fortín con torreones, son mucho después de San Martín. Es una arquitectura ya casi de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La hacienda ha pasado por muchos dueños, fue la hacienda Guerrero en el pasado, también se llamó Chacra Grande, porque fue una de las haciendas más grandes que habían, y por su arquitectura tan peculiar le pusieron el fortín. Ahora, puntualmente, ese lugar, como les comento, está rodeado de una organización muy, muy activa, muy ordenada. Es mi primera impresión que tengo del lugar, pero el lugar sí, la hacienda sí está un poco abandonada. Ya sé que hay colectivos que se organizan cada cierto tiempo para ir a pintar, a barrer, a limpiar,
pero en realidad, en líneas generales, el estado del lugar es un estado de abandono, ¿no? Tiene una capilla espectacular. Yo creo que la capilla es más antigua que la casa, porque esta es la casa, la que está acá a la izquierda, acá hay un corredor y esta es la capilla. La capilla tiene toda la apariencia de tener una construcción del siglo XVIII, o por lo menos, ¿ah? Quizás del siglo XIX inicios, aunque la casa sí es posterior. La capilla es un espacio exento de la casa, tiene una arquitectura bastante peculiar, con contrafuertes, tuvo un techo muy alto, un coro, tiene hornacinas y todo ello, y tiene mucho valor arquitectónico, además de lo histórico, ¿no? Que podemos mencionar. Lo que sí es un poco quizás triste en la casa es encontrar una serie de grafitis, ¿no? En el interior. Grafitis que seguramente pues, han sido hechos por gente que quiere aparentar, pues, ¿no? Que están vinculados con temas satánicos. Yo no creo que sepan lo que están haciendo. Otros quizás sí, de repente, ¿no? Pintan estrellas volteadas, mensajes a Satanás, al infierno. Ese que me he puesto acá lo más suaves, ¿ah? Porque había otros inclusive con lisuras que ya pues no le he puesto, pero vean esta acá, ¿no? Dios te ha abandonado, ¿no? Y otras que están en 666 y bueno, cosas como esa. Entonces, todo esto ha hecho que el lugar se vincule, por supuesto, a historias también paranormales, ¿no? El hecho de que se han hecho ciertos ritos, ciertos pagos, mesadas que también los grupos buscan. Por aquí se que ha pasado un canal de agua, a veces se seca, a veces pasa, pero es una sequía bien antigua que pasa por el lugar. Y de un tiempo a esta parte, ese lugar se ha hecho conocido porque muchos youtubers, tiktokers, ¿no? Que también tienen de madrugada, ¿no? Sus paseos urbex, ¿no? Paseos en la oscuridad, han ido al espacio, ¿no? Y mencionan de que tenía experiencia y todo ello, ¿no? Lo que yo puedo contarles, de mi parte, es que también he ido allí a este lugar de noche y sí, efectivamente, ¿no? Se escuchan ruidos en algunas habitaciones, he escuchado, ¿no? Cuando he ido, por ejemplo, con un vidente que hizo un programa en el lugar al que lo acompañé, él increíblemente logró describir ciertos sectores de la casa, ¿no? Y yo, claro, pienso igual que lo que acá dice Minuska, ¿no? Se han hecho ritos, los espíritus y energía negativa queda. Y es que hay una cosa que también quiero contarles, ¿no? Yo voy al lugar y cuento la historia del lugar. Y por supuesto, en este afán, ¿no? De difundir, me llevo a conocer con gente que ha vivido en el lugar, nietos que el abuelo vivió en el lugar, o el tío abuelo era capataz, y a las personas así les molesta que uno diga esa historia, ¿no? No, ¿qué tal? ¿Qué van a penar ahí? Tal tontería, ahí nunca han penado el lugar. Porque claro, deben ser sus mejores recuerdos que tienen, ¿no? Pero de que has pasado cosas, han pasado cosas. Entonces lo he añadido en este ranking de casas encantadas al inicio de esta transmisión, de esta charla, ¿no? Acá un sector de la casa de los empleados, quizás cuartos de capataz, con ese antiguo árbol que ven ahí, y claro, los grafitis que abundan, ¿no? La casa Hacienda El Fortín es bastante grande, se puede acceder de día o de noche. Si aún no han ido, vayan a verlo, ¿no? Porque más allá de todo esto que estoy contando, también es un espacio muy histórico y con una arquitectura muy valiosa, ¿no? En esta zona de Caraballo, la zona más antigua de Caraballo. Vamos a continuar y ustedes me dirán qué pasó con la casa Matucita, ¿no? Que no está acá en tu lista, David. Bueno, les cuento que sí voy a hablar de la casa Matucita, pero más adelante, inclusive con fotos, ¿no? Del interior de la casa. Pero ahora pasamos al segundo tema, ¿no? El segundo tema de esta presentación, terrores limeños, y hay una parte decía, ¿no? Y a otras historias de penas, piratas y terremotos, puse ahí, ¿no? Piratas y terremotos. Y es que hay que saber de que nuestra sociedad, la sociedad limeña, fue una sociedad, sí, una sociedad, una población, ¿no? Bastante supersticiosa, ¿no? Y religiosa a la vez. Hay que entender, ¿no? Yo trato a veces de explicar que la crianza, la religiosidad que te controlaba al extremo, hacía o creaba tal vez mentes temerosas, ¿no? Mentes temerosas, en que, por supuesto, la piedad, ¿no? El cultivo de las virtudes teologales, la esperanza, la caridad, la esperanza, la fe, era tu signo de vida, ¿no? Y, por supuesto, cumplir con tus oraciones y el credo. O sea, en resumen, la influencia religiosa era bastante fuerte. Una sociedad que además tenía, obviamente, un gobierno vertical, ¿no? Con un virrey que era el representante nada menos que del rey en esos lugares. Entonces, todo eso va creando una sociedad, como dije hace un instante, temerosa, ¿no? Temerosa, en la que los ejemplos moralistas, las historias de castigo, si haces el mal, estaban presentes, ¿no? Si haces el bien, te vas al cielo.
Si haces el mal, te vas al infierno. Esa es la cosa. ¿Y qué cosa es hacer el mal? Hacer cosas que te prohibía la iglesia, ¿no? No solamente en el tema, obviamente, de caer en apostasía, ¿no? En la herejía. También, obviamente, en, por ejemplo, salir tarde, ¿no? Se va a volver muy común la historia de no salir tarde a la calle porque puede pues encontrarte con el carbúnculo, ¿no? Con demonios, o como les comentaba, ¿no? Con la típica o las monjas que flotaban en el aire, o de repente pues con el fraile sin cabeza, ¿no? O el encapuchado y muchas cosas, ¿no? O la manito, ¿no? La garra del demonio que te llamaba ahí en la primera cuadra del Girón Tacno, ¿no? La manito, que hasta el nombre está. Entonces, esta sociedad que va a crecer con esas consejas, ¿no? Le decían antiguamente consejas limeñas, ¿no? A las historias que solían contar las abuelitas. A las pobres abuelitas las sentaban ahí en el centro del patio con sus velas o lamparín, ¿no? Lamparín aceite, a querosene, y los niños se sentaban alrededor de ella. Y ya pues empezaba la abuelita a contar sus consejas, ¿no? Consejas limeñas, o sea, cuentos, ¿no? Antiguos, que lo había escuchado también ella de niña, ¿no? Y que alguien le había dicho, como digo, con un afán moralista, con un afán de que te quedes, ¿no? En tu lugar, no te muevas. Pues claro, menú, que el miedo controla. Y se usaba mucho con los niños, ¿no? También saca Nancy, todas las casas antiguas guardan energía. Entonces, en medio de toda esta sociedad que crecía con ese temor, hay un libro, por cierto, llamado El miedo en Lima, a veces después les paso, o lo publico en la página del Instagram del Instituto de Estudios de Lima, el enlace para que lo lean. Eh, Habían, por supuesto, otros que no estaban basados solo en espíritus, ¿no? Sino en cosas reales, cosas que sí sucedían y contra las cuales no tenías a veces, pues, más remedio que rezar, ¿no? Que eran los piratas y terremotos, ¿no? Los piratas terremotos. Y es que si los limeños tuvieron temores, fueron tres los grandes temores que marcaron el carácter de la sociedad de su tiempo. Los muertos aparecidos, que ya quedó claro, los piratas y terremotos. Y es que si había noticia de piratas, ya ustedes imagínense el centro de Lima, ¿no? Imagínense el centro de Lima. Lo que es la gente cerraba su tienda, ¿no? Alguien venía todo galope, ¿no? Galopando a toda velocidad por lo que es la avenida Colonial. Cruzaba, ¿no? La muralla, la puerta del Callao, entraba por el Jirón Moquegua, hoy Moquegua, ¿no? Antigua calle Malambito, en fin, y llegaba a la Plaza Mayor, completamente agitado. Todos le decían, ¿qué pasa, no? ¿Qué noticias traes del puerto? Piratas, piratas, decían, ¿no? Han bombardeado, han desembarcado. Y era una ciudad pequeña. Entonces la voz corría y todos eran cierrapuertas total. Basta revisar los antiguos libros, el diario, por ejemplo, de Suardo, ¿no? Que es un diario del siglo XVII, en el que va narrando un poco los sucesos día a día. Y ahí pueden buscarlo en Google, diario de Suardo, es uno. O también las crónicas de Mugaburu también dan cuenta, ¿no? De muchos episodios en el que los piratas eran los protagonistas, ¿no? Piratas en el Callao, como el nombre de la película, pero en este caso no era película, era real. Y por supuesto eso hizo que el Callao se amuralle, ¿no? Se fortifique. Iniciando el siglo XVII, se construye la muralla del Callao, porque ya era cosa sabida y notoria el bombardeo de piratas en otras ciudades. Yo tengo acá unos textos cortos que quiero compartir con ustedes, que son datos, ¿ah? Datos de piratas, ataques piratas vinculados con la ciudad de Lima, que en un instante les voy a leer. A ver, relaciones de incursiones de piratas, ¿ya? Bueno, brevemente. El primer pirata que atacó las costas de lo que luego va a ser pues todo el virreinato fue Francis Drake, ¿no? Es conocidísimo este corsario, Francis Drake, era una leyenda, ¿no? Para los ingleses es su héroe, ¿no? Pero él, por supuesto, saqueaba ciudades. Dice que la ciudad que saqueó en 1567 fue una ciudad llamada del nombre de Dios. Así lo encontró por momento, ya averiguar cuál es, ¿ya? Del nombre de Dios. Dice que se apoderó de varias embarcaciones cargadas de oro, que se las llevó a Inglaterra. Y al final a él lo nombran Sir Francis Drake todavía, ¿no? Luego también Francis Drake, unos años después, en 1577, llegó al Callao. Ahí al Callao, donde ustedes van a pasear por la punta, por ahí estaban los 5 navíos de Francis Drake. Y al mando de 5 navíos, y se apoderó de doce de ustedes, o sea, que estaban en el puerto, ¿no? Uno cargado de plata, cortó amarras, en fin, logró burlar, dice la persecución, de 11 navíos de guerra que se habían acercado, enviados por el virrey Toledo, ¿no? Hacia 1580. Luego hay otra historia de un pirata inglés
Juan Ogencam, ¿no? Que en 1581 hizo sus fechorías en Panamá. En Panamá, saqueó Panamá, destruyó la ciudad, ¿no? Y se hizo de un cargamento de oro muy poderoso. Sin embargo, como suele ocurrir, luego fue traicionado por su gente, ¿no? Por no repartir el tesoro ni su ubicación, ¿ah? Vean ustedes la historia, ¿no? Además, el gobernador del lugar envió 100 hombres. Y aquí está la historia interesante, ¿ah? Dice que huyó por los bosques de la zona en Panamá, ¿no? Con su gente más leal. Y luego fue capturado por un regimiento de 200 limeños. Ven ustedes, ¿ah? 200 limeños que habían sido enviados a Panamá por el virrey Toledo. Soldados, obviamente, ¿no? Y finalmente terminó ahorcado. Fue el final de este pirata Juan Ogencam, ¿no? Luego tenemos, este que quiero contarles, ¿ah? A ver, esta imagen que van a ver a continuación, bueno, estas son las fechorías de Francis Drake, de Ogencam, pero esto lo que quiero contarles es esta pintura. No sé si alguna vez la han visto. Esta pintura se exhibe en una colección particular, en un museo en realidad, ¿ah? En un museo que se encuentra en Holanda. Y es que esto que estamos viendo, esto que ahorita voy a hablarles, tiene que ver no solamente con una incursión pirata, sino con una batalla naval que fue una gran derrota para nada menos las fuerzas del virrey, el marqués de Montesclaro. Acá está el dato. Esta pintura titula Almirante Joris van Spilbergen en la batalla frente a las costas de Cañete. 17 de julio de 1615. La pintura es de Simón de Vlieger, ¿no? Y pertenece a una galería, como mencioné, en Holanda. La pintura muestra embarcaciones de la Armada Española contra embarcaciones holandesas, ¿no? Que previamente habían bombardeado la ciudad de Valparaíso, habían bombardeado Paita, en fin, y llegaron al Callao, pero fueron repelidos. Entonces, en su supuesta fuga, ¿no? Perseguidos por una flota que envió el virrey Marqués de Montesclaros, llegaron y anclaron en la bahía de Cerro Azul, en la bahía de Cerro Azul. Eran cuatro barcos holandeses, pero poderosos, ¿ah? Con bastantes cañones. Uno se llamaba el Gran Sol, Gran Luna, Cazador, y otro el Aeolus, ¿no? O Eolo, que eran barcos, como repito, que tenían una escuadra de casi 1200 hombres, ¿no? Piratas todos, ¿no? Así que se da el combate, como ya hemos visto, el 17 de julio. El combate, por resumirlo, va a ser, digamos, también va a tener un protagonismo el viento, ¿no? Porque eran velas que no estaban a favor de uno de los bandos. La costa, la costa que no tenía mucha profundidad, que no va a permitir una buena maniobra de los buques. Y sobre todo porque la armada española, que podemos estar mi armada peruana, que estaba compuesta de muchos limeños y peruanos, ¿no? No era una flota, digamos, experimentada en esto, ¿no? No era una flota experimentada. Y además, después va a ser criticado porque al cargo estaba un tal Rodrigo de Mendoza, que era sobrino del virrey. Hay un poquito también de nepotismo, ¿no? Lo puso como sobrino, por encima de otro almirante que sí tenía pues toda la capacidad para dirigir. Entonces, a lo que vamos es que fue una defensa fallida. Para no hacer muy larga la historia, la derrota fue terrible. Se hundieron los dos barcos españoles, el almirante y la capitana, que son los barcos principales. Hubo cerca de 600 muertos, ¿no? 600 muertos, varios ahogados, otros muertos por los cañonazos, y otros que en lugar de salvarlos, más bien fueron disparados con mosquete en el agua. Y aquí la pintura muestra en la parte inferior de la imagen, ¿no? El mástil de uno de los barcos hundidos, ven la cantidad de náufragos, y lo que se sabe es que después de esto, los barcos holandeses, ya sin nadie al frente que les haga, pues, ¿no? Batalla, vinieron al Callao. Llegaron al Callao y bombardearon. El Callao apenas se defendió con 3 cañones, ¿no? Fue una cosa, fue una cosa terrible. Y esto que comento va a ser solamente uno de muchos combates, ¿no? Combates piratas. Por ejemplo, que tengo otro dato también que creo que a muchos les va a interesar, que tiene que ver con el Marqués de Torre Tagle, ¿ah? Por ejemplo, bueno, pasó este suceso que les comento, luego tenemos otro combate en 1624, ¿no? Jacobo el ermitaño Cler, ¿no? Al mando de 11 navíos, dice, 294 cañones
y 1.637 hombres tuvo la osadía de proyectar tomar el puerto del Callao y saquear la ciudad de Lima. Era lo que quería él, ¿no? Así que el virrey de aquella época, el marqués de Guadalcázar, artilló el puerto y colocó varios regimientos de caballería para evitar el desembarco y reunió a un total de 20.000 hombres para la defensa del Callao. ¿Se imagina usted 20.000 hombres en una población que no pasaba de 50.000? O sea, la mitad de la población había sido armada para defender el Callao y Lima. 5 meses dice que duró el sitio del Callao y el pirata no pudo desembarcar, ¿ah? Fue una defensa, digamos, exitosa. Envió a unos navíos a saquear puertos abiertos como Pisco, entre otros. También, esto es interesante, ¿ah? Envió contra el puerto un navío de fuego, una novedosa máquina, dice, inventada por un flamenco, Federico Tambelo, sin tripulación, pero impulsada por el viento. O sea, era como una especie de torpedo, una embarcación torpedo, ¿no? Llena de pólvora, la impulsó contra la costa y esta pues reventó, ¿no? Hizo un explosión. Dice que lo más, un burlote, perdón, ¿no? Así es, ¿no? Lo que más se sintió fue el estruendo, ¿no? Y fue esto en la Mar Brava, en la playa Boca Negra. Dice que reventó sin más efecto que el de un ruidoso estremecimiento e iluminación de la tierra. Al final el eremita murió, pues. Murió repentinamente y fue enterrado en San Lorenzo, ¿no? A ver, para no ser muy larga, que hay otros más, 1670, Carlos Enrique Clerc, luego Edward David también, ¿no? En 1683 atacó las costas peruanas, se armó pues un ejército también, siempre fue improvisado esto de los ejércitos, ¿verdad? Para defender el puerto. Y aquí está que quería contarles. En el año 1726, una escuadra de 4 navíos zelandeses salió de Ámsterdam para introducir su comercio en los puertos del Perú. Al pasar el Cabo de Hornos, se hundió uno de ellos, quedando solamente tres, el Flixingues, San Luis y San Francisco. Luego de reparar sus averías en las islas chilenas de Juan Fernández, partieron hacia las costas de Chile y Perú. Por aquellos años estaba prohibida la introducción de comercio extranjero en las costas del virreinato, pero también sucedía que no había mucha plata para poder artillar correctamente los barcos. Entonces, dos empresarios de Lima se unieron y le propusieron al virrey de la época armar o artillar sus barcos. Uno era don José Tagle y Bracho, que luego va a ser primer marqués de Casa Tagle, y don Ángel Calderón, que era tío del primer marqués de Casa Calderón. Con el permiso del virrey, el marqués de Castelfuerte artillaron sus barcos y bueno, funcionaban como una armada de corso, ¿no? Defendiendo a los galeones y barcos que traían mercadería, que siempre eran asaltados también. Así que se da un combate en 1728 que terminó con la victoria de esta pequeña flota particular, logrando de esa manera su ascenso social, nada menos que José Tagle y Bracho, convirtiéndose en el primer marqués de Torre Tagle. Capturaron un barco, se hicieron de una buena cantidad de dinero, así que fueron considerados pues héroes en su momento. Con esos son simples ejemplos que he compartido, vamos dándonos cuenta del terror que inspiraban los piratas en la ciudad, en un momento en que, por supuesto, a mí me parece muy curioso, esta es solamente una pintura, pero hay muchísimas pinturas, ¿ah? Sobre todo en museos ingleses, que representan, por ejemplo, bombardeo de la isla de Paita, ¿no? Por tal fulano, ¿no? Por tal pirata. Luego, bombardeo, desembarco en la zona de Cañete, por ejemplo, ¿no? Y así, pinturas como estas existen en los museos. Y bueno, para los involucrados o los principales interesados en hacer propaganda de esto, sin duda eran grandes victorias, ¿no? Contra lo que fue una de las armadas más poderosas en su momento, la Armada Española, que tenía, por supuesto, buena parte de su fuerza entre barcos en el Callao y limeños también, ¿no? Esta imagen que estoy mostrándoles ahora la he llamado el Tesoro de Lima. Y es que ustedes sabrán que además de las historias de piratas y el miedo que provocaban en la ciudad, también habían pues muchas leyendas, ¿no? Que narraban botines fabulosos de los cuales ellos se habían hecho presos, ¿no? Pero siempre muchas historias terminan en traición, ¿no? Entonces aquí voy a contarles algo que es conocido, porque hay una parte que es conocida, se ha publicado, inclusive pueden ustedes googlearlo, que se habla sobre el gran tesoro de Lima, ¿no? Una cantidad enorme de estas monedas antiguas de oro que, bueno, fueron robadas por un pirata y al final fueron enterradas en una isla por Costa Rica, mencionan, ¿no? El pirata después luego lo traicionaron, mucha gente se ha ido a la búsqueda del tesoro, han excavado por muchos lugares. Publiqué un artículo en mi blog hace poco sobre esta historia, pero la historia que quiero contar está vinculada a una parte del tesoro, en la que hace poco hice contacto con un señor que estaba muy seguro
de tener la ubicación de la parte que no llegó hacia Centroamérica y que según él había sido enterrado en una zona cercana a Chancay, a Ucayama, por ahí, ¿no? Zona completamente desolada. Y todo, claro, pertenece hoy a la comunidad autónoma de Ucayama y son una serie de cerros, en fin. El señor me mostró pruebas que él había hecho durante casi 8 años que he dedicado a estudiar esto, de rutas o senderos del mar hacia los cerros, casi a 1,5 kilómetros del interior, en la que él encontró restos de vidrios de antiguas botellas de whisky irlandés, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una botella en medio de la nada? Obviamente gente vinculada a esto que ha pasado por ahí, era su lógica. Y una cosa que me pareció más increíble fue que estos dibujos, por ejemplo, este dibujo que vemos en la pantalla, está inspirado en un dibujo que hizo un pirata. Y no es un simple dibujo, es un mapa para poder ubicar dónde escondió, dice él, unas botijas, ¿no? De pólvora, pero en este caso llenas de monedas. Si el mapa lo voltean a un costado, parece la silueta de unos cerros, ¿no? La forma en la que está apuntando la espada señala el lugar. Yo estoy dando las generalidades, ¿ah? Porque estoy un poco recordando lo que él me dijo, ¿no? Pero este tipo de dibujos hechos por piratas, que a la vez eran mapas, tiene inclusive un nombre, ¿ah? Tiene un nombre. Hay todo un estudio muy completo sobre este tipo de historias, en la que esta, digamos que no es la única versión, ¿no? Son historias conocidas. La historia quedó en el aire. Recuerdo que yo lo ayudé o intenté ayudarlo a poder vincularse con personas que quizás pudieran haber estado teniendo interés en este tesoro. No cualquiera, sino el Estado, obviamente, ¿no? Pero quedó ahí la historia. Ya les cuento una historia, esto ocurrió hace meses. Es una historia interesante, por cierto. Y bueno, lo último que sé, no sé nada del señor hace años, perdón, hace meses, ya era viejito. Espero que se encuentre bien y espero que no se moleste que estoy contando parte de su historia, ¿no? Pero esto es un ejemplo de lo que ocurre con esas historias, ¿no? Historias que a veces tienen una prueba tangible y otras veces se pierden en la leyenda también, ¿no? En la leyenda urbana. Bien, pasamos ahora a otro tema que también fue parte del terror limeño, los terremotos, ¿no? Los terremotos. Y que si una cosa ha marcado el carácter de los limeños han sido los terremotos. Esta imagen creada con la inteligencia artificial, intenté un poco quizás graficar lo que fue el Callao. El Callao, la noche del 28 de octubre de 1746, poco antes del violento sismo que destruyó la ciudad de los Reyes, Lima, y el Callao además fue devastado con un tsunami, como ya sabemos, ¿no? Ocurrió el 28 de octubre y prácticamente fue lo que asentó esta historia, esta tradición, ¿no? Del Señor de los Milagros. Antes del Señor de los Milagros y el paseo del lienzo por la ciudad, como protector de la ciudad, era el culto a la devoción a Santa Rosa de Lima, ¿no? Pero este suceso va a hacer que ahora pues todo se vuelque a este muro milagroso, ¿no? Este muro que, a pesar de los sismos, quedaba en pie, ¿no? Que veremos en instantes. 28 de octubre de 1746, la ciudad quedó prácticamente destruida. Campanarios, torres se vinieron a tierra. Y el Callao, como hemos mencionado, también prácticamente desapareció. Las evidencias, historias de la época cuentan que muchos navíos fueron elevados por la fuerza del agua y arrojados tierra adentro, ¿no? Y muchas de las anclas de esos navíos hoy se encuentran en un pequeño paseo que está cerca del muelle Dársena, cerca de la Plaza Grau. Si un día van al Callao, vayan por ese sector y van a ver ahí las anclas. Y ahí dice ancla del buque tal, ¿no? Varado en el tsunami del 28 de octubre de 1746. No va a ser el único episodio. Lima va a tener muchos sismos. Apenas en 1587 se registró quizá el primer terremoto fuertísimo que hubo. Y esto, por cierto, va a ser motivo para que también la religiosidad se ponga de manifiesto, ¿no? Muchos religiosos solían aprovechar estos temblores de tierra para, por supuesto, predicar e instar a las personas a abandonar el pecado, ¿no? Se podían ver a muchos de ellos en la Plaza Mayor, Plaza de Armas, en la Merced, ¿no? Parados encima de tabladillos. Por ejemplo, el caso de Francisco del Castillo, jesuita, ¿no? Que solía exclamar: Lima, Lima, tus pecados son tu ruina, decían, ¿no? Y la gente pensaba que los terremotos eran castigos divinos, igual que los piratas, también, por cierto, ¿no? Así que, por ejemplo, esta imagen no nos sorprende. Es una pintura muy bonita que se encuentra en el convento de San Francisco y que muestra a San Francisco Solano predicando en la Plaza Mayor. Vean ustedes la atención de la gente, ¿no? Y claro,
Él tocaba su Ravel, pero luego aprovechaba ya con la atención de la gente en instarlos, ¿no? A que abandonen su vida pecaminosa, porque la sociedad ha ido como las olas del mar, ¿no? En una época ciudad monasterio, muy religiosa, y en otras épocas abandonaban todo esto y se dedicaban más a las fiestas y un poco también al libertinaje. Hasta que había un terremoto y todo volvía nuevamente a la religión, ¿no? Así ha sido. La sociedad es como las olas del mar, ¿no? Como alguna vez vi en una película llamada El Arca Rusa, ¿no? Es como las olas del mar, ¿no? Que van y vienen, ¿no? Lo de la placa Tuira también es de aquella época, Sandra, ¿no? Son dichos que no solamente son mencionados por las personas que lo repiten, sino que aparecen en antiguos textos, ¿no? Ha habido escritores que han hecho relaciones de los sismos, en las cuales mencionan de las personas que caminaban de rodillas. Imagínense caminar de rodillas, o avanzar de rodillas, perdón, en medio de pues, esas pistas empedradas, ¿no? Pidiendo perdón, ¿no? Procesiones que salían apuradamente a la medianoche después de un sismo, en la que la gente hacía penitencia, se arrojaba látigos en la espalda, porque como vuelvo a insistir, se pensaba de que esto eran castigos divinos, ¿no? Eran castigos divinos. Entonces la aparición de predicadores era algo común en aquella época. Y por supuesto te va a ayudar a fortalecer también la devoción en algunas figuras religiosas. Por ejemplo, todos conocemos la cuadra 3 del Jirón Ancash, hemos caminado por ahí, la cuadra 4, perdón, me parece que sí, que es la calle del Milagro, ¿no? Esa calle del Milagro toma su nombre por un suceso ocurrido en un terremoto de 1630. Había al costado del convento franciscano una pequeña capilla que estaba dedicada a la Inmaculada Concepción. Y cuenta la historia, ¿ya? De que en este terremoto que fue pasado el mediodía, que es en la tarde, ¿no? Empezó un violento temblor de tierra. La gente obviamente pues se sobresaltó por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Se sobresaltaron todos y en este momento de consternación, dice que habían franciscanos, religiosos y fieles congregados en el atrio, fuera de la iglesia. Pero al voltear la mirada y ver al interior, ¿no? Notaron con asombro que la pequeña imagen, dice, o la efigie, ¿no? De la Inmaculada Concepción, se movía de un lado a otro con el temblor y se había girado a un costado, sin caerse. O sea, todos corrieron para tratar que no se caiga la imagen, no se cayó. ¿No? Pasó el sismo, parece que todo había llegado un poco a la tranquilidad, cuando de pronto vieron que la imagen regresó a su lugar. Se había vuelto a un costado y luego regresó. Entonces, obviamente eso fue considerado un milagro, ¿no? Una cosa increíble, un portento. Llamaron al provincial, mucha gente dio fe de ello, dice que ese día hubo varios milagros. Y de ese momento se creó pues esta devoción, ¿no? La Virgen del Milagro, que tiene su fecha el día 27 de noviembre. Una imagen que se movió sola en una sociedad, por supuesto, muy religiosa y temerosa. La imagen se encuentra hasta el día de hoy en esta pequeña capilla, que usualmente está cerrada, pero con suerte a veces la encontramos abierta, y ahí está pues arriba, ¿no? Arriba de ese retablo que ustedes ven ahí, con sus manos ahí al frente, y la imagen, que es la misma imagen, la tradición de este suceso ocurrido en 1630. Y es que en aquella época era común las vírgenes que se movían solas, las vírgenes que lloraban y todo ello, ¿ah? Y por supuesto todo esto va a tener su punto más importante en este muro. Un muro ubicado en una larga pared en el barrio de Pachacamilla. Hay que saber que este barrio de Pachacamilla, por estas épocas de 1650-55, era una zona semi-rural, era una zona de huertas. Si bien es cierto, las manzanas estaban delimitadas y tenían propietarios, no era una zona urbana, digamos, populosa. Habían galpones donde vivían algunos indígenas o hijos de indígenas que habían llegado del barrio de Pachacama, o de la zona de Pachacama, perdón, pero también ya para esta época habían bastantes afrodescendientes, ¿no? Que vivían en la zona. Algunos de ellos, en este afán de evangelización, habían formado sus cofradías, ¿no? Cofradías, y ocurre este suceso, ¿no? De que en uno de sus muros, o en los muros solían pintar imágenes como estas. Ahora, algo que yo creo que es interesante saber es que las imágenes se pintaban porque los lugares eran zonas de tiradero de basura. La gente, como era zona rural, arrojaba su basura, su desmonte, su animal muerto. Entonces, ayer, hoy y siempre, la solución era pintar imágenes religiosas para con esa manera evitar que la gente siga ensuciando. Un ejemplo, les cuento, la cruz de Yerbateros, ¿no? Que está por ahí por el Agustino, casi por Vitarte, ¿no? Es una zona de asalto. Cuando colocaron la cruz, se acabó el asalto, nadie robaba.
o con muchas cruces de camino que se han colocado en diversos lugares, que eran, por supuesto, sitios donde se asaltaban, ¿no? Había mucho pillaje. Colocaron la cruz, desaparece. Algo así ocurría aquí. Se pintaron cruces en esos grandes muros para que la gente no arroje su suciedad, ¿no? Y acá está pues la historia, ¿no? Del negro Angola, que pintó esta imagen de Cristo. Hay una historia también de María Rostorowski, que en realidad aquí se pintó una imagen de Pachacama, que era un ídolo de madera, ¿no? Un vertical, luego un afrodescendiente lo vio, se escandalizó, le puso los brazos, pintó la imagen, luego se le han añadido más cosas, pero el tema aquí es que esta imagen no se caía, a pesar de los terremotos que hubo, 1655, 1687, y luego, por supuesto, 1646, ¿no? Que ya fue, digamos, el punto que ya lo convirtió, digamos, en el protector de la ciudad, ¿no? Guarda y custodio de la ciudad, ¿no? Como aprendimos en la charla anterior con la señora María Rosa Álvarez Cadrón. Entonces, esta imagen también es parte de esta religiosidad, de esta creencia en que estas imágenes podían salvar vidas, ¿no? Y se convierten en un referente de los sismos asociados a los terrores limeños. 13 de noviembre de 1655, acá me olvidé poner el año, es el primer terremoto en el cual este muro queda en pie, ¿no? Último terremoto que hemos tenido en Lima ha sido el 24 de mayo de 1940, ¿no? Este terremoto afectó muchas estructuras de la zona de Barranco, Chorrillos, muchas casas se cayeron al acantilado, otras quedaron destruidas, pero de un tiempo a esta parte han empezado a aparecer, gracias a que se ha caído la geomalla, no sé si a propósito o de manera ya planificada, ya han aparecido estructuras como las que ven en la imagen, que son estructuras de las casas que habían antes del terremoto de 1940, en todo lo que hoy es la zona del Malecón de Chorrillos. Zona que por ser estructuras subterráneas se han convertido a este tiempo en covachas de gente sin hogar y por supuesto pues un lugar preferido de muchos youtubers, ¿no? Que van y entran por esa zona, ¿no? Esas son, digamos, estructuras subterráneas que existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y están vinculadas también a este último gran terremoto. Así que el terremoto siempre va a ser un tema que nos va a asustar, ¿ah? No me van a negar a ustedes que empieza a temblar la tierra y muchos, ¿ah? Me pueden ahí comentar si quieren, ya están buscando la puerta automáticamente. Creo que son pocos, ¿no? Lo que conocemos la calma, ¿no? Ya a pasar, ¿no? Empieza a aumentar. Y yo creo que eso es parte ya de nuestros genes, ¿no? Nuestros genes limeños, ¿no? El terror a los terremotos. Vamos ahora a hablar de misterios citadinos, ¿no? Algunas observaciones que he podido hacer con el paso del tiempo. Claro, Sandra, ¿no? A correr a abrir la puerta, dice Sandra, ¿no? Es que en realidad es la verdad, son pocos, creo yo, a los que son serenos, ¿no? Ya pasada, tranquilo, tranquilo, nada que ver, ¿no? Yo soy uno de ellos, o sea, yo empiezo a temblar y estoy en la calle, ¿no? Y recién me acuerdo si estoy vestido apropiadamente o no. Y creo que le pasa eso a muchos, ¿no? El terremoto está en nuestros genes. El temor a los terremotos está en nuestros genes. Bueno, sigamos ahora con los misterios citadinos, ¿no? Es que nuestra ciudad, una ciudad tiene tantos misterios, tiene tantas cosas asociadas a veces a creencias que se dan pues a veces por zanjadas, ¿no? Una de ellas, un clásico de Lima, son esa historia de los túneles de Lima, ¿no? A todos nos gustaría que haya túneles por doquier. Esta foto aparecida en una revista Variedades de 1911, si no me equivoco, da cuenta de la aparición de un subterráneo, nada menos que en la calle Palacio, la primera cuadra, perdón, la cuadra 2 del Jirón de la Unión. Por ubicarnos, es el lugar actual. Y dice la noticia, ¿no? El miércoles, los alrededores del Palacio de Gobierno fueron agitados por la curiosidad de los transeúntes, que comentaban nerviosamente ante un hueco abierto en el pavimento. Una carreta pesada y escandalosa, que iba por la calle de Palacio, comenzó a hundirse con el piso. Cayó una rueda, sintióse un raro estrépito y quedó la carreta atascada. Al moverla apareció negro, húmedo, maloliente, un hueco. Husmearon los transeúntes y agilizaron un pasaje subterráneo. Y ahí cuenta, ¿no? Que empezó, pues, ¿no? Los jesuitas, los virreyes, el túnel que va al Callao, el túnel que conecta un lugar con otro, ¿no? Empezó ya, digamos, la gente a imaginar una serie de conjeturas, como dice aquí, ¿no? Conjeturas extraordinarias. El hecho es que el descubrimiento de este subterráneo, dice la nota, ha sido la obligada comidilla de todos. Y ahí menciona inclusive a dónde va el túnel, ¿no? Y es que la historia de túneles siempre nos da un tema para poder hablar, ¿no? De una ciudad subterránea y misteriosa. Respecto a este túnel, hay una segunda noticia ocurrida en la década del 80 y que fue publicada
en el diario El Comercio, ¿no? Esta foto en blanco y negro es de aquella época y da cuenta del hallazgo de un subterráneo, nada menos que en el jardín de Palacio de Gobierno. El señor está subiendo de la escalera, que es la misma escalera que vean acá en la imagen de la derecha. Esta es la escalera. Y al bajar de la escalera se llega nada menos que a un subterráneo que se encuentra atrás del Palacio de Gobierno. La foto del comercio de aquella época se ve el típico techo abovedado, las paredes con piedra y cal y canto, ¿no? Muros que soportaron el paso de los años y que se ven hoy así, ¿no? Esos son esos túneles que se encuentran en la parte posterior del Palacio de Gobierno. Y claro, esto obviamente hizo que en su momento empezara pues a narrarse esta historia de túneles que unían la iglesia de Santo Domingo con el Palacio de Gobierno, o con los franciscanos, o que iba al Callao. Se hizo inclusive este croquis, ¿no? Un croquis, acá están los túneles aquí, ¿no? Acá está, entrada al túnel, al centro, palacio y la cripta. Claro, en este momento se supo que esos túneles eran de la cripta de la iglesia de Desamparados. Como toda iglesia virreinal, tenía cripta. Pero aquí ya la imaginación empezó a tejer una ruta subterránea, ¿no? Que unían, como repito, con espacios como Santo Domingo, con la Casa Aliada inclusive, y hasta Desamparados, ¿no? Acá inclusive acá saben ustedes en líneas puntiagudas los lugares que se creían eran los túneles. Pero justamente, como acá comenta Jorge, actualmente se ha excavado esa zona, ¿no? Y Ernesto Olazo, que ya lo he mencionado, que es el jefe de arqueología de Lima, me permitió tomar estas fotografías, que son parte de la zona de excavación, justamente donde supuestamente pasa el túnel. ¿Y qué creen? No se encontró ningún túnel. No hay evidencia. Lo que sí se encontró fue estos arcos, este arco, que es un arco de un primer puente que hubo en el lugar de 1555. Se encontraron otros muros y estructuras. Estos canales de agua, por ejemplo, son canales de un molino llamado el Molino de Aliaga. Estructuras como estas de la foto de la izquierda, donde pasan hoy cables de luz, pero se ven acá muros y bases de piedra que han rodado de antiguas edificaciones, de las casas que hubo en el lugar. O la foto que está acá a la derecha, que es también parte de este canal de agua, que movía una piedra que está acá rota en el piso, del molino de Aliaga. Y en toda esta excavación que se ha hecho en la zona llamada Chabuca Granda, no se encontró evidencia de ningún túnel. No hay, no hay. Esto es porque esto de los túneles nos encantaría que sea verdad, pero todavía no hay una evidencia concreta de su existencia. Lo que sí hay, y lo comenté creo en algún momento, son albañales. Los albañales, a la pregunta de Lucero, ¿no? Que no son túneles, son albañales, eran conductos subterráneos para desagüe o para agua, o que llevan tuberías, que en la mayoría datan de principios del siglo XIX y el siglo XIX, y que tienen toda la forma de un túnel, aunque tienen solamente de alto 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 20. Tienen el techo abovedado. Y como repito, sería para pasar agua. De eso se van encontrando, ¿ah? Cuando excavan en cualquier parte de Lima, encuentran ahí el techo abovedado de ladrillo. Y como vimos en la primera foto, automáticamente pensamos que son túneles. ¿Cómo acabó la historia de ese supuesto túnel que se encontró? Días después aparece esta publicación que dice: el pasadizo en Palacio. Habiendo circulado la noticia de que se había descubierto un pasadizo en Palacio de Gobierno, enviamos a uno de nuestros reporteros para que tomara la información de ese descubrimiento. Nuestro reporter se acercó a inquirir noticias donde el comandante Basso, edecán de su excelencia, presidente, quien dijo que no existía otro pasadizo, que lo único que había eran las antiguas covachas que daban a la calle Palacio y que estaban convertidas en basureros, que el excelentísimo señor Billinghurst había dado orden de resanar los muros de Palacio y que con tal motivo habían sido abiertas para darles ventilación. Así acabó esta historia, creo que nadie se encargó de buscar esto y nos quedamos con la primera imagen, ¿no? La imagen, supuestamente, de los túneles. Pero ¿qué ocurre entonces con esos espacios subterráneos? Bueno, sí hay muchos que existen y son las famosas criptas, ¿no? Esta, por ejemplo, es la cripta de la Iglesia de la Soledad, que hace poco se ha puesto en valor a retirar una cantidad inconmensurable de desmonte, tierra, y se hicieron hallazgos interesantes, que toda la iglesia está sobre una gran bóveda, ¿no? De varios sectores que se puede atravesar por esas pequeñas puertas, como ustedes pueden ver, y que por supuesto, como corresponde, tenían entierros de cofrades o miembros de esta orden. Es una de las últimas criptas descubiertas, todavía no abierta al público, pero que aquí comparto fotos. Otras son, por ejemplo, muy enormes, hay bastante extensas, las criptas de la iglesia de Santa Ana, que está en la Plaza Italia, ¿no? Como ocurre siempre, en plena iglesia está ahí el ingreso, se saca la tapa de fierro
Y acá hay un plano que se publicó en el libro Lima Subterránea de la ubicación de las criptas debajo de la iglesia de Santa Ana. Ahí pueden ver luego, cuando vean el video, estos planos, ¿no? De estas criptas. También en San Andrés, comenta Juan Avendaño, ¿no? Pero aquí quiero comentarles algo que todavía creo que es inédito. Quizás algunos de ustedes lo han visto, si han estado en mi curso, pero supongo que no todos, que son también criptas de monasterios, de monjas, ¿no? Ah, bueno, acá una imagen bastante fuerte, por cierto, ¿no? De las criptas de Santa Ana. Así es, se llama Lima Subterránea el libro donde saqué este plano. Publicó en la San Marcos en 2014, Lima Subterránea. Es una compilación de textos que hablan del tema que estoy mencionando ahora prácticamente, ¿no? Y bueno, esta de acá, esta es la iglesia de Copacabana, que está en el RIMAC. Y como suele ocurrir, al igual que Santa Ana, también hay una rejilla de acceso a las criptas. Son criptas de un monasterio de monjes, que además es bien cerrado, ¿ah? Pero aquí me permitieron tomar foto y se los comparto. El acceso y luego el sector donde hay cajones, sobre todo de niños. Niños, ¿no? Bastantes cajas de niños, hay con moneditas que han dejado como ofrenda. Y es que los monasterios de mujeres se van a convertir en los referentes a entierro de niños. Por caridad, en los monasterios de mujeres se enterraban niños, no natos y también los que morían al nacer, ¿no? Así que esto es lo que hay, ¿no? En los monasterios, muchos niños muertos. En San Sebastián también hay criptas, Saskia, ¿sí? A una vez conversando con un antiguo párroco me comentó que habían criptas en San Sebastián, y es que es lógico, una iglesia que es del siglo XVI, donde era costumbre enterrar a las personas debajo del templo, esto puede ser algo común, ¿no? Ahora pasamos a otro de los misterios no citadinos, que son los tapados. Y aquí quiero yo leerles un texto que lo saqué de un boletín municipal, dando cuenta de la demolición de las casas que habían en el sector que hoy es la plazuela del Congreso. Esta fotografía que ustedes están viendo es la plazuela del Congreso, la Plaza Bolívar, que ahora pues se puede ver desde la avenida Bancay y todo ello, ¿no? Aquí, en este lugar, cuando se empezaron a hacer las expropiaciones de las casas, sobre todo que están al lado izquierdo de la foto, la que están al lado izquierdo de la foto, viendo estos contratos de compra-venta, encontré esto que voy a leer. Dice ahí, compra-venta por expropiación que otorga el Consejo Provincial de Lima a favor de María Elvira Santolaya y Bernal de Bracamonte y otros. Se refiere a las casas que están acá al lado izquierdo. Dice ahí, artículo 7 de la minuta. Los contratantes convienen que si al demoler o al hacer algún trabajo en el inmueble se encontrara algún tesoro, será exclusivamente para las vendedoras. Imagínense ustedes, era tan cierta la creencia de tapados que hasta en el contrato notarial, legal, se añadía esa cláusula. ¿No? Este documento pueden consultarlo en el Boletín Municipal de septiembre de 1955, que se encuentra en la Municipalidad de Lima, a la que cualquiera puede acceder. Y ahí está. La creencia de tapados era algo cierto, y Lima ha estado lleno de esos misterios citadinos, ¿no? Por ejemplo, a veces se decía que los sonidos que había en un lugar, ¿no? Los fuegos fatuos, los fuegos esos que se elevaban en la noche, o la presencia de animalitos, una procesión de chanchitos o patos negros eran, ¿no? Era la indicación de que en el lugar había un tapado. Por ejemplo, aquí hay una publicación tomada de la Crónica de 1930, dice ahí, en una vieja casa de la calle de la Penitencia, ocupada actualmente por una modesta y numerosa familia, hace ya 3 noches que se viene oyendo una leve, acompasado y misterioso ruido, semejante al tic-tac, tic-tac de un reloj, que tiene preocupadísimos a los moradores. Al principio se creyó que el ruido provenía realmente de una máquina cronométrica, guardada en oculto sitio, pero ahora se cree cosa muy distinta, pues todos los rincones y muebles de la casa ya han sido registrados, sin que se encuentre la causa natural de aquel tétrico y persistente tic-tac. Se le oye con mayor claridad cuando las habitaciones quedan oscuras y da la sensación de que penetrar en esa casa atravesando las paredes. Enseguida va subiendo, como si se aproximara a las personas que lo escuchan, y después vuelve a decrecer poco a poco, hasta extinguirse del todo, dejando a los oyentes helados de espanto, dice el texto, ¿no? Los moradores de la casa están desesperados y pasan la mayor parte de la noche en vela y en insólita actividad, con el objeto de amortiguar en algo el ruido de aquel fatídico reloj de ultratumba. El dueño de la casa, hombre tranquilo que no cree en espíritus ni en cosas de otro mundo, confiesa sinceramente que nunca conoció fenómeno más extraño. Algunas personas opinan que acaso el ruido provenga
de algún reloj sepultado en la pared y aconsejan a los moradores que hagan sondajes en los muros, pues seguramente no sería del agrado del propietario de la finca que cuida la buena conservación de su inmueble, ¿no? Más que la suya propia, dice. Pero ahí le instaban a los que vivían ahí, rompe la pared y busca, de repente un tapado también, ¿no? Y es que estas noticias eran cosas común que había en Lima en aquellos años. Por ejemplo, esta casa creo que se la conocen, ¿no? Esta casa está ubicada en Girón Colegio Perunda, dice ahí calle General Vilela, en cuyo subterráneo existe oculto un valioso tesoro. Vean ustedes, ¿no? Otro tapado. Acá hace poco hubo una noticia en la capilla de San José, en Nazca, de que había ido un abogado con unos obreros y debía empezar a romper el piso. Y la comunidad aledaña se hizo presente al lugar a reclamar que por qué rompían ese espacio que es patrimonio, dicen, ¿no? Y al final la versión fue que ellos tenían el dato de que había un tapado enterrado en esta iglesia, que fue jesuita en el pasado. Hubo una aglomeración de gente, al final igual se fueron, dice, con bolsas, y quedó en el imaginario de la zona de que se había llevado un tapado. No sin antes destrozar o romper el piso, que por cierto no estaba en buen estado, pero que era patrimonio, ¿no? Esto ocurrió, como repito, en la iglesia de San José, en Nazca. Y acá les cuento algo de mi cosecha, ¿no? En la Quinta Jeren, entrando en una casa en una ocasión, encontramos en uno de los muros un hueco, bastante curioso, ¿ah? Los muros son de adobe, son anchos, pero encontramos ahí en la foto uno un hueco, ¿no? Un hueco en el que se pudo apreciar en los muros, lo que quedó, restos de óxido de cobre o de metal. Como que aquí había habido guardado algo y deliberadamente rompieron esto para sacarlo. Quién sabe, también tapados en la quinta. Ahora pasemos a otro misterio citadino, las ofrendas. Es común las ofrendas en lugares antiguos. Esta foto la he puesto aquí porque yo les voy a ser sincero, leí en un periódico expreso. No recuerdo si 64 o 74, pero sé que lo voy a encontrar. Pero leí una noticia que en realidad me llamó la atención. Y es que aquí, en este lugar, en esta casa ubicada en Girón Quilca, había una casona antigua. Y decía la noticia que al demoler esa casona antigua para hacer este edificio y al hacer las bases para colocar el cimiento de la nueva construcción, encontraron enterrado debajo del ingreso nada menos que una calesa o un coche, enterrado en un espacio subterráneo. Alertados por eso, decidieron dejar este espacio libre y por eso hicieron el edificio por ese retiro que tiene. Aquí, haciendo conjeturas, tomando este artículo en su momento, pudimos atar varios cabos. El Jirón Quilca es un camino prehispánico, ¿no? Un camino que iba de la Sierra al Callao. Y se sabe que a la vera del camino prehispánico habían construcciones, ¿no? Oráculos, tambos, huacas. Entonces, ¿por qué no imaginar que al construir el edificio o la casona en el siglo XIX que estaba aquí, encontraron de repente entierros, momias, y para que no ocurra nada, hicieron un pago con algo valioso para el dueño? Luego voy a explicarles esto, ¿ah? Algo de valor para el nuevo dueño, que lo enterró allí. Voy a encontrar esa noticia, se los prometo, y lo voy a publicar por todos lados. Por eso me da pie para hablar de otras ofrendas, que sí están completamente comprobadas, como esta, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban construyendo el túnel que pasa por debajo del río Rímac, que son estas las obras, ¿no? Una monumental obra, por cierto, que fue en su momento, dejando en el aire el puente de casi más de 4 siglos, encontraron restos humanos. Y por ese motivo, para que no ocurra nada en una obra antigua, hicieron una pequeña peana, una pequeña peanita, que ven aquí, donde día y noche estaban prendidas velas a una imagen, me comentaron, del Señor de los Milagros, en el lugar donde se hizo ese hallazgo, una ofrenda, para que no ocurra nada malo. Otro tanto ocurrió aquí. Esa es la entrada a la avenida Grau. Cuenta la noticia, cuenta la historia, que aquí se inició la demolición de la muralla de Lima, obra encargada a Henry Mates. Henry Mates lo que hizo aquí fue hacer un pago al demoler la muralla. Enterró una botella de whisky de 5 litros y una basenica. Y eso fue publicado en el diario La República en su momento. Inclusive dijeron que eso iba a estar exhibido en un museo. De ahí nunca más se supo nada de la noticia, ¿no? Pero el tema es que estos pagos sobre obras antiguas son algo común, es algo recurrente, y si por ahí hay ingenieros, quizás deben saber algo de ello. Otro tanto ocurrió, por ejemplo, cuando se demolió el arco morisco. Cuando demolieron el arco morisco, ¿no? Se demolió el arco morisco, esto era la avenida, pues como tal, ¿no? Con la avenida Arequipa, con la avenida Wilson. Pero hace poco se iniciaron las obras de la vía expresa Bypass. Y al excavar encontraron debajo de donde estuvo, en uno de los arcos, no, uno de los muros del arco morisco, encontraron esta imagen de Santa Bárbara.
una imagen enterrada. Por ese motivo hicieron esta peganita en la Plaza Bélgica, donde la colocaron. Imagen que no duró más de 2 días, pues luego rompieron el vidrio y se lo llevaron, como ustedes pueden ver en estas imágenes que comparto. Eso fue parte de un tapado, ¿ah? Por cierto. Y todo esto estaba documentado, registrado en las noticias de la época. Finalmente, cuando se estaban haciendo unas obras, esta foto me la pasó un amigo, cuando estaban haciendo unas obras de esos túneles, ¿no? Que se convierten pues en esos túneles que conectan a hidroeléctricas en la sierra, dice él que los obreros no querían continuar, puesto que ese cerro, para ellos, era un apu, para muchos de ellos. Solamente hacer un pago, una ofrenda, y colocando a una pegana con imagen religiosa, aceptaron continuar con la obra. Así que eso de los pagos y ofrendas es algo recurrente en muchos lugares. Bien, ya para ir terminando, ahora les vamos a hablar de algunos fraudes fantasmales. No quiero aquí chocar con otros que de repente crean lo que por supuesto creen. Les comenté yo al principio de que esta charla no es una charla paranormal, estoy tratando de ajustarme al marco histórico, pero no podemos hablar de algunas historias que se han ido dando y sumando al imaginario, ¿no? Social. Y uno de ellos es el que tiene que ver con fantasmas sin cabeza, encapuchados y espectros que en realidad son muy reales, ¿no? Aquí antes de pasar, les cuento una historia rapidísima que se había publicado en la revista Barranco, la ciudad de los molinos. Dice que una noche, parte de un barrio en Barranco se quedó conmocionado, pues porque en una casa donde había poca luz, habían visto una figura con alas que saltaba por el techo. La gente se quedó aterrorizada, todos fueron a ver y nadie podía, porque la casa estaba abandonada, ¿no? Nadie podía ver realmente qué cosa era, solamente veía una sombra oscura en ese lugar. Entonces, lo que se hizo fue pasar la voz al vecindario y todos se fueron a ver. Dice que el barrio quedó lleno. Le tiraban los niños, los chicos tiraban con su unas piedras, pero ninguno acercaba. Aparentemente las piedras atravesaban. Era una cosa que conmocionó del barrio. Cuando pasó la emoción y dice que esta figura poco a poco saltó y desapareció, se enteraron lo que había pasado. Mientras todos habían ido a ver al fantasma, ¿no? Que estaba en el techo de esa casa abandonada, habían robado varias casas en otra calle cercana al lugar, que habían quedado abandonadas porque todos fueron a mirar al fantasma. Y es que esta credibilidad, esta creencia fue aquí en este caso aprovechada, ¿no? Por los amigos de lo ajeno, por los amigos de lo ajeno, ¿no? Entonces aquí quiero entrar yo con ustedes primero con una historia muy antigua, que nos lleva por estas calles tomadas en una hora en la que ya casi todo estaba cerrado, que es la calle que viene de la Plaza Mayor por el Jirón Caravalla hacia el Jirón Ancash. Primero la foto, que está aquí a la derecha, es la calle Pescadería, ¿no? Desde la Plaza de Armas caminamos y llegamos a la esquina donde está la estación de Desamparados. Al voltear tenemos la foto de la izquierda, que es la calle Rastro Santo Domingo. Y ahí nomás, en la esquina, encontramos el Hotel Comercio y el Barco Urbano, ¿no? Este comercio también es un depositorio, una historia de un descuartizamiento que hubo en el lugar que no voy a hablar ahora, pero que es conocida. Luego volteamos por esta calle, que es la calle de la Soledad. Tenemos la iglesia de la Soledad, ahí al lado izquierdo, y llegamos a la esquina que voltea al callejón de San Francisco, ¿no? Primera cuadra del Jirón Amazonas, donde en un tiempo esa parte se ha colocado una cruz, se ha recuperado algo de pintura mural que había allí, y bueno, es una zona que de día bulle de gente, pero de noche completamente desolada. Aquí tenemos una historia que la rescata el mismo Ricardo Palma, la de un fraile encapuchado. Dice que en esta calle vivía un español con su esposa, mucho menor que él, dice la historia, lo dice con cierta sorna Ricardo Palma, que parece que la chica hacía pues lo que quería y él no tenía mucho control sobre ella. Bueno, ocurre de que en una ocasión él es llamado a España a viajar al viejo continente, a Europa, a reclamar una herencia que le habían dejado. Y decide dejar a su esposa sola, pero le encarga a su hermano que la controle, la cuide, ¿no? Y también cuide sus intereses. El hermano dice, como no, hermanito, anda de viaje, yo cuido a tu esposa. Y Palma a su manera dice, parece que la cuidó demasiado, puesto que al poco tiempo que se fue el hermano mayor, el hermano menor con la esposa del mayor se hicieron pareja y era Vox Populi, ¿no? En Lima. Así que la noticia llegó a España en cartas, que le dijeron, ya sabes que tu hermano parece que la cuida demasiado a tu esposa, porque ahora son pareja y la gente lo hace en vida normal. Así que el esposo, en este caso engañado, ¿no? Al principio como que no hizo caso, dijo, bueno, yo estoy por acá, ¿no? Ya que haga su vida, ya hará su castigo. Pasaron 2 años. Y en una ocasión ya parecía que él se había quedado en Europa, no mandaba cartas, no se sabía nada de él. En la casa, en su antigua casa, su antigua esposa con su hermano estaban celebrando un cumpleaños, una fiesta.
La calle era oscura, como en las fotos, ¿no? Y sucede que casi ya avanzada la noche, mientras todos estaban ya bastante bebidos, dice que por la entrada de la ventana ven acercarse a la puerta de la casa la figura de un fraile, ¿no? Y rápidamente la gente de la zona, que sabía la historia de un fraile encapuchado que se aparecía como una gran sombra proyectada en el muro del convento y se llevaba las almas al infierno, creyeron que por fin este fraile se había materializado y ahora venía por ellos. La gente dice que escapó por la ventana, escapó por la puerta, cuando veían que el fraile se acercaba. Apenas quedaron la mujer con el hermano traidor. Ni bien entró el fraile, nada de fantasma, sacó un cuchillo y a los dos lo apuñaló. Entonces, por supuesto, luego confesó el crimen, fue llevado a juicio y es uno de los casos, poquísimos casos, en que el asesino, dicen, fue dejado libre, ya que había limpiado su honor. O sea, no fue culpado por el homicidio, ¿no? Y esta historia nos va dando cuenta, a la palma a su manera, de cómo estos temores, ¿no? De fantasmas, de fral sin cabeza, eran parte de la superstición de la ciudad y mucha gente se la creía, al punto que la gente, como hemos leído, salía espantada del lugar, ¿no? Otro de los fraudes famosos, así lo llamo yo, acá quizás pueda chocar con alguien, ¿no? Que sí cree en esta historia, es la de la casa Matucita, ¿no? La casa Matucita. Sí, pues, Juan, maté tu infancia, ¿no? Pero ya hace un buen tiempo a esta parte venimos contando la historia de esta casa, y es que la leyenda popular se ha dado por contar que la casa fue la casa de una bruja europea, ¿no? Peruana de Herbaspa, que lanzó una maldición sobre la casa cuando ella fue acusada por la Inquisición y quemada por curar haciendo ciertos conjuros. Luego salta la historia a fin del siglo XIX, una familia japonesa que vivía en el lugar, que fueron envenenados por el mayordomo, y hubo una masacre donde todos se mataron. Y finalmente el sonido de cadenas que se arrastraban por el segundo piso va a ser recogida por un periodista, ¿no? Que lo va a hacer conocido. Como funcionaba en el primer piso una ferretería, ¿no? Llamada Matucita, porque el dueño era un japonés, Matucita, van a inventar o crear esta historia de la casa Matucita. Y no vamos a negar que la casa Matucita fue la casa fantasmal por experiencia de Lima, ¿no? También en mi infancia, Juan, era lo mismo, ¿no? Pasar por la calle, mirar sus ventanas, quedarte parado un momento, a ver si aparecía alguien, ¿no? Era casi un juego, de noche y todo ello. Pero sin embargo, ¿qué pasó con la casa Matucita? Y con su historia, bueno, la casa Matucita fue demolida, ¿no? El segundo piso se demolió, se hizo una nueva obra, ahora es nuevo, pero sin embargo, un periodista logró entrar a la casa y tomó fotografías cuyo archivo comparto parte de ello, ¿no? El acceso a la casa ya estaba muy venido a menos, vean la escalera llena de telarañas, se llegaba a un pequeño hall, ¿no? Un pequeño vestíbulo del cual se distribuían habitaciones. Se aprecia que todavía, a pesar de la decadencia, la estructura de quincha y las paredes tapizadas con papel pintado era, digamos, el signo, ¿no? El presente de esta casa, ¿no? Con habitaciones en las cuales habían pósters pegados con imágenes publicitarias antiguas que el tiempo le habían dado pues un toque medio fantasmagórico, ¿no? Un ropero con antiguos ternos y todo ello, pero como dice aquí efectivamente Miluska, los dueños aparecieron para decir que no pasaba nada de ello. Y es que lo cierto es que esta casa fue construida a principios del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, no tiene nada que ver con historia de brujas europeas ni con japoneses. Es más, los japoneses llegaron recién en 1899, ¿no? La inmigración en Sakura Maru. Y los que vivieron antes, que fueron poquísimos, están completamente, digamos, registrados. Llegaron como 29 japoneses con Oscar Heren en 1889, de los cuales se fueron 25, solo quedaron 4. Y vivieron en el Callao, uno se fue a México, en fin. Y luego otros grupos japoneses llegaron a principios del siglo XX. Si un crimen de este tipo hubiera quedado registrado en los periódicos de la época, no, que no hay nada de ello. Y además por aquí pasaba la muralla, además, ¿no? La muralla pasaba por aquí. Entonces la casa es una casa del siglo XX. Justamente aquí hay un recorte de un periódico en el que se dice, ¿no? Guardián de la casa de fantasmas, dice que no ha visto ninguno en 20 años. Acá parece como que ya le habían llamado la atención al guardián, porque les cuento la historia. Un periodista de Expreso, en Expreso se publicaban estas columnitas, ¿no? Los fines de semana, los viernes. Y un periodista tenía que llenar su cuota, pues, ¿no? Por publicar una historia fantasmal, como varios de los que hemos leído. Y no encontraba historia que publicar. Entonces dice que se entrevistó con el guardián de la casa Matucita, que le contó, sí, señor, aquí arriba se escuchan cadenas y
muebles que arrastran, acá pena, y crea la historia. Esta fue la primera publicación que hubo, que también estoy buscando. Fue la primera publicación que hubo sobre la casa Montecito. Y de ahí creció como una bola de nieve, ¿no? Vilches Vera entrando a la casa, que por cierto nunca entró, dijo. Un candidato a la alcaldía de La Victoria se metió con una plumilla, ¿no? Una grúa, se metió a la casa, lo votaron. Apareció el dueño, como dice mi Luz, que dijo que nada que ver, ¿no? Y es una cosa que les comento, ¿no? Siempre los dueños dicen que se pasa pena, no, que no hay nada. Por ejemplo, en la Quinta Jeren, los pardos decían, no, que no pasa nada, no pena, nunca había nada de eso, ¿no? Pero la leyenda siempre estaba asociada. Ahí te leo la nota, en el video van a poder leer en lo que dice en esta casa de los fantasmas, ¿no? Finalmente, la piedra del diablo, ¿no? La piedra del diablo, que el diablo escapó por ese lugar, se metió en ese hueco. Acá hay una imagen creada con la IA, no se asusten, una imagen falsa, pero es un poco lo que la gente cree, la zona, la piedra del diablo, por ahí escapó el diablo. Pero ¿qué es esta piedra realmente, no? Bueno, muchos asociamos a la piedra a un guardacantón, puesto que está ubicado en la esquina y servía para proteger el canto de las casas ubicadas allí. Pero esa piedra, hace poco, se rompió el piso alrededor de ella y se descubrió que debajo de la piedra pasan cables eléctricos, cables de alta tensión. Entonces no es una peña que se hunde en el subsuelo, no es así, una piedra colocada allí. Entonces la propuesta ahora es que esta piedra es una huanca. Una huanca era un ídolo prehispánico, una piedra que tenía forma curiosa. Y ven ustedes el parecido que tiene esta piedra con estas piedras que están aquí. La que está aquí a la izquierda, a colores, es una huanca que se encuentra en lo alto de la fortaleza de Coyique. Me he tomado la licencia de tomar la foto del munilibro sobre los Coyi, ¿no? Donde la han publicado. Ya iré en persona al lugar para fotografiar directamente. Pero vean ustedes el parecido que tiene con la Peña Horadada. Y es una huanca, es un hilo prehispánico. Igual que esta otra piedra. Esta fotografía media borrosa, la van a verla mejor. Es otra piedra llamada la piedra del volcán de agua, que estaba en el Rímac, y que tiene una historia bien interesante, ¿ah? Esta piedra hoy está pintada con una imagen de una dolorosa y una cruz, y se ha creado una pequeña capillita en torno a ella. Ya tenía la imagen de la Virgen de ustedes y la cruz desde antes. Esta piedra, esto de aquí, está ubicado exactamente detrás de esta iglesia, en todo este promontorio rocoso, que en la foto viene de la derecha hacia el centro. Y allí está la iglesia. Ven los dominicos que ocurren después, ¿no? Para hacer una iglesia en medio de la nada. ¿Cuál sería la real intención de hacer la iglesia allí? Obviamente, tapar la huanca que estaba ahí. Y al final optaron por pintarla con imagen religiosa y convertirla en objeto de culto. Hoy esta es la iglesia de San Juan de Amancaes. Detrás de esta iglesia está la piedra, en la foto que les he mostrado. Piedra que además era famosa porque aparece inclusive en pinturas, como esta de José Sabogal, a la derecha. Vean que está la piedra, con negro que está aquí, y la iglesia. Y esta de Binatea Reynoso, si no me equivoco, que también está acá la iglesia, y acá la piedra con la cruz, y la gente parada alrededor. Elementos urbanos que también se convierten en el presente de estos misterios citadinos, ¿no? Y es que así son las historias que publican los medios de prensa. A veces una casa abandonada, una casa vacía, ¿no? Puede dar pie a historias de fantasmas, de sonidos, de penas desaparecidos. Como dije, mi intención en esta charla no ha sido de mentir ni borrar. Hay cosas raras que pasan, y lo comenté al principio con lo que me ocurrió a mí en la Quinta Jeren, o en la hacienda está el Fortín, ¿no? En más de una ocasión, y historias también que uno va acumulando, escuchando a gente totalmente creíble, pero a fin de cuentas siempre quedamos con la misma conclusión, ¿no? Uno cree lo que quiere creer y la conclusión está en cada uno finalmente, ¿no? Muy bien, espero que esta charla les haya gustado. Mi nombre es David Pino. Aprovecho para invitarlos a los cursos del instituto que se acercan ya a final del año. Un curso sobre arqueología de Lima, uno en el que vamos a andar sobre tradiciones limeñas, y el último curso del año, arquitectura de Lima. Espero que la charla les haya gustado. Seguramente después voy a subir este video y sirva la ocasión para desearles un feliz día de la canción criolla. Muchísimas gracias.